Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a analizar, a estudiar, a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Pero para poder hilar la enseñanza de lo que se viene hablando, vamos a empezar en el versículo 1. El título en la Reina Valera decía Viviendo en el Espíritu. ¿Lo tienen? Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a notar una cosa que hizo un comentario muy cierto el hermano Alejandro cuando le tocó dar la enseñanza de Romanos, ¿no? Hace unas cuantas enseñanzas atrás, que el apóstol Pablo vemos que suele repetir el mismo concepto con otras palabras. Lo vamos a notar también en este pasaje que hemos leído, ¿no? Es como que está intentando que algo nos quede verdaderamente claro. Bien, entonces, como les decía, continuamos en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, y vimos que a partir de este capítulo, Pablo deja el tema de el hombre y su incapacidad para agradar a Dios. A eso era hasta el capítulo 7, y pasa a hablar de algo totalmente nuevo, que es la nueva vida en Cristo. Al principio vemos que los primeros 7 capítulos son casi, humanamente hablando, parecen pesimistas. Pero claro, él estaba hablando de la vida intentando agradar a Dios sin lo importante, que es lo que venía ahora. Pero esta nueva vida solo se puede dar gracias a que ahora entró, como habíamos visto en la ecuación, una persona que antes no estaba. Antes de Cristo había una persona que no estaba, y por eso no se podía vivir correctamente, plenamente conforme a la ley. ¿Quién es que entró? Exactamente, más fuerte. El Espíritu Santo de Dios es el que entró, es el que no estaba en el mundo todavía, que bajaba de vez en cuando sobre alguna persona en particular, como Elías, Eliseo, sobre el rey David, y también se apartaba de aquellos que no cumplían la voluntad de Dios. Pero ahora Él está en nosotros de día y de noche todos los días, ¿no? El Espíritu Santo de Dios es el que entró en la ecuación a partir de ahora. Por eso dice el título en la Reina Valera, si bien no es parte de la Biblia, pero es un título que se le puso en la Reina Valera, Viviendo en el Espíritu. Es un título muy certero. Bueno, nuestra vida sin Cristo y sin su Espíritu en nosotros estaba condenada a ser dos tipos de fracaso distintos, ¿sí? O moríamos en el mundo atragantados de pecados y placeres y toda la inmundicia, o vivíamos una vida tratando de agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Sea como sea, nuestro destino era el infierno. De hecho, es tan tremendo
que el mismo Señor en Apocalipsis 2 veces aclara que si vos no te vas a consagrar a Cristo, mejor andate al mundo. Dice dice, si alguno quiere vivir en inmundicia, sea inmundo todavía. Pero si vas a santificarte, santificate más todavía, ¿no? Y también dice el Señor que prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. No te quedes ahí en medias tintas con el Señor. Es lo peor que podemos hacer, jugar con Dios, ¿no? Mejor andate al mundo a disfrutar de todo el pecado que quieras, porque de todos modos, si lo vas a hacer de forma religiosa, lo que te espera es el infierno. Ahora, nueva vida en Cristo ya no es es una vida religiosa, ahora es una nueva vida con una fuerza que antes no teníamos. Ahora el sacrificio de Jesús en la cruz nos dio la salvación eterna. Pero también, aparte, a veces nos enfocamos solamente, bueno, ahora soy salvo, ahora cuando muera me voy al cielo. Perfecto, sí. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? No solamente nos dio la vida eterna, sino que también nos dio la posibilidad de vivir una vida en santidad. ¿Qué era eso por lo cual Pablo clamaba, miserable de mí? ¿Cómo voy a hacer si mi mente quiere hacer las cosas bien y mi cuerpo me lleva arrastrado hacia el pecado, ¿no? Esto era imposible intentando cumplir los mandamientos de la ley. Bueno, vamos a leer el versículo 5, pero desde el versículo 3 vamos a empezar para abrazar la idea entera, porque viene hablando todo de una misma cosa. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí habíamos terminado. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense que en Mateo capítulo 7, versículo 16, hay un pasaje muy conocido en el cual Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? El Señor Jesús estaba hablando, refiriéndose a los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si alguien es un verdadero un predicador de parte de Dios? Por los frutos que da su vida. Bueno, los cristianos también se pueden reconocer por sus frutos. En Juan capítulo 15, versículo 8, el Señor Jesús dice que el Padre es glorificado cuando llevamos, ¿se acuerdan la frase? Cuando llevamos mucho fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, que se vea realmente el fruto, el cambio en esa vida. Por lo tanto, esos frutos son como indicios o muestras de que si nuestra vida ahora está verdaderamente en Cristo o no lo está. Y uno de esos indicios está, y lo acabamos de leer en el versículo 5. Tenemos que estar atentos para saber reconocer si verdaderamente estamos en Cristo. Porque dice el versículo 5, porque los que son de la carne, se refiere a los que todavía no tienen a Cristo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí la palabra clave es la palabra piensan. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿quién de acá nunca piensa en pecar? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo nunca pienso en pecar? Es que viene solo. Exactamente, exactamente. Si nos quedamos así tal cual está escrito, parece, bueno, pero yo pienso en cosas pecaminosas, o sea, todavía no soy de Cristo. No, la palabra clave es piensan, porque en realidad el significado real, yo se los voy a leer en el original, la palabra piensan es la palabra froneo y significa ejercitar la mente, ¿sí? Significa sentir, o ser de un mismo sentir. Significa también, escuchen esto, estar solícito. Pero la más importante de todo es esto. La palabra piensa, froneo, significa hacer caso. Significa obedecer, ¿sí? Está en su mente y lo obedece, ¿no? Eso es lo que significa la palabra ahí cuando dice los que son de la carne, obedecen a sus pasiones. Las otras traducciones, vamos a ir rápidamente ahí, no sé si los que tengan en el celular otras versiones, pero la palabra de Dios para todos dice así: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, ¿sí? El que está en la mentalidad humana todavía sin Cristo, su mente solo piensa en cómo saciar
esos deseos de la carne. Esto ya lo explicamos, ¿no? Pero cuando estábamos en el mundo, nuestra carne nos decía, peque, y íbamos y pecábamos. Nos dice, quiero ver eso, y lo veíamos, ¿sí? Éramos esclavos de la carne. La carne nos decía, andá y haz esto, y íbamos obedientes a hacerlo. Con gusto lo hacíamos, pero éramos esclavos de esa carne. Nuestra mente solamente pensaba, como dice ahí la versión Palabra de Dios para Todos, cómo saciar cada pasión y cada deseo que se nos ocurriese. Y no estaba mal para nosotros. ¿Qué tiene de malo, dice el homosexual, que yo esté con otro hombre si yo lo amo? ¿Qué tiene de malo que yo me case con 20 mujeres si ellas están de acuerdo y yo me caso con ellas? ¿Qué tiene de malo? Y va buscándole la vuelta su cerebro para saciar ese apetito que tenía la mente. Pero ahora, en esta nueva vida en Cristo que hemos tenido, tenemos una diferencia. Ahora podemos elegir. No es que ahora no vamos a pecar ni a palo por ningún motivo. No, no. Antes el pecado nos decía, andá y haz esto, y íbamos y lo hacíamos, porque éramos su esclavo. Pero ahora el Señor nos dio libertad del pecado, y ahora si vamos y pecamos, lo estamos haciendo conscientemente y sabiendo que podemos frenarlo. Porque dice el apóstol Pablo, no hay ninguna tentación que no sea humana, y el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, cuando decimos, yo caí, no, bueno, fue más fuerte que yo, lo lamento, pero no, es una mentira. Porque el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Si no, sería injusto. La diferencia es que ahora, al haber creído en Cristo, podemos elegir si obedecemos a la carne o no la obedecemos. Y muchas veces todavía la obedecemos. ¿Es así o no es así? Todavía, y cuando hablamos de la carne, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No solamente, a veces los deseos de la carne, inmediatamente pensamos tal vez en lo sexual o en la gula. Los deseos de la carne, fíjense que dice, piensan. También se refiere a los pensamientos, también se refiere a las emociones, a los sentimientos. Es una forma, los deseos de la carne, de englobar todo el pecado, obviamente. Antes no nos quedaba otra que obedecer, pero ahora podemos elegir si dejamos que nuestra mente siga maquinando cosas desagradables a Dios o nos enfocamos en las cosas del Espíritu. Porque los que son del Espíritu ahora piensan en las cosas, se enfocan en las cosas del Espíritu. Por esto mismo, Pablo dice en Colosenses 3:2, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Empiecen a pensar en las cosas de arriba. Dejen de enfocarse en las cosas de la tierra y empiecen a mirar las cosas de arriba. Porque nuestra carne sigue tirando hacia el deseo pecaminoso, eso no se va a acabar. No se va a acabar mientras vivamos en este cuerpo, no se va a acabar el deseo pecaminoso. Pero si ahora caemos en ese pecado, ya no es porque no podemos evitarlo, sino porque no quisimos evitarlo. Ya no tenemos excusa. Y el pecado deliberado delante de Dios ya pasa a ser algo mucho más grave. Antes pecábamos por ignorancia, por debilidad, por imposibilidad. Ahora si pecamos es un pecado voluntario. Porque Dios nos dio la capacidad y el espíritu para poder soportar la tentación. Vamos al versículo 6 de Romanos 3. Fíjense que yo leí desde el versículo... Romanos 3. Romanos 8, perdón. Yo leí desde el versículo 3 para armar la frase, porque fíjense que tanto el versículo 5 como el versículo 6 empiezan con la palabra porque, ¿no? El capítulo 4 terminaba para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Ahí dice Pablo, porque, ¿sí? O sea, refiriéndose a lo anterior, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque, nuevamente, ¿sí? Viene hilando todo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, y estas dos palabras son hermosas, vida y paz. Vida y paz. Pero la palabra clave aquí, la primera palabra clave que podemos ver es la palabra muerte. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Saben qué significa la palabra muerte? Lo hemos estudiado.
Separación. Exactamente, en el sentido original es separación. Cuando alguien muere físicamente es separado del mundo de los vivos. Bueno, cuando pecamos, nosotros somos separados de Dios. Eso es lo que le pasó precisamente a Adán. Ni el impío ni el religioso pueden, como les decía, fuera de Cristo tenemos dos opciones de fracaso. O fracasar totalmente metidos en el mundo o en una vida religiosa sin sentido. Ninguno de los dos puede acercarse a Dios porque están muertos todavía. Una clara evidencia de que alguien que va a la iglesia todavía no ha tenido un encuentro con Cristo es que su mente sigue enfocada en los deseos de la carne. Como les decía, en lo sexual puede ser por un lado, también en lo pasional, ¿sí? Hemos hablado del tema de lo pasional, cuando me tira más una pasión humana que congregarme, ¿no? La ira es un pecado de la carne, ¿sí? La envidia es un pecado de la carne. La mentira y la codicia son todos pecados de la carne. A pesar de que utilice la palabra carne, todos están involucrados dentro de lo mismo, por más que se haga con la mente, ¿sí? Vamos ahora, quería que veamos el final, ¿no? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, pero el ocuparse, o sea, ¿qué es ocuparse? Es ponerse a hacer algo, es disponerse, como decía al principio que decía, piensan, significa obedecer. Bien, ahora el ocuparse es ponerse a hacer algo. Me tengo que ocupar de la casa, ¿qué tenés que hacer entonces? Tenés que limpiar, tenés que ordenar. Bueno, el ocuparse de la cosa del espíritu, que a veces decimos no me queda tiempo para hacer las cosas de Dios, no me queda tiempo para leer, no me queda tiempo para orar, porque no tengo tiempo, y es al revés. El ocuparse, el disponer ese tiempo es lo que trae a nuestra vida, dice trae. Espíritu es vida y la más importante que todos queremos, paz. ¿No les pasa que a veces no tenemos paz? Estamos tan a full que no tenemos paz. Bueno, el espíritu dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu nos va a terminar trayendo esa paz que tanto anhelamos. A veces estamos esperando a estar en paz para leer. Y es para leer la palabra o para orar. No, yo cuando hay mucha gente que dice, pasa que yo estoy mal con el Señor, pero cuando yo esté bien, voy a volver al camino del Señor. Te vas a ir al infierno derechito, porque no vas a estar nunca en paz con Dios. Es al revés, tenés que ir a Dios a buscar esa paz que solamente Él puede dar. Es un engaño del enemigo, yo escucho a mucha gente decir eso. No, yo cuando esté bien, voy a ir con Dios. Ya no te hace falta si estás bien. Precisamente porque no estás bien tenés que ir. Bueno, continuamos, versículos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí, nuevamente, de cada versículo podemos sacar una palabra clave que es la que nos da el entendimiento de ese versículo, ¿no? Y acá la palabra clave creo que es la palabra enemistad, ¿no? Porque nosotros, si yo les digo que es enemistad, es, bueno, que no soportas a la otra persona, que la odias o lo que sea. Pero la palabra en realidad la que se puede traducir correctamente es hostilidad, que es distinto. Mi esposa no es mi enemiga para nada, pero si ella me dice, pásame la escoba, por favor, y yo le digo, siempre me estás pidiendo cosas y qué sé yo, ¿cómo reaccioné? ¿Con qué reaccioné? Con hostilidad, cuando ella no me habló mal para nada. No es mi enemiga, por eso la palabra enemiga queda un poco chica, sino que más bien se refiere a la hostilidad, a levantarse contra alguien que no te está haciendo algo malo, ¿no? Bueno, cuando estábamos en el mundo éramos enemigos de Dios, pero ahora ya no, aunque sí que podemos actuar con hostilidad contra Dios, sin darnos cuenta en nuestras palabras, en nuestros reclamos hacia Dios, en las cosas que no tenemos ganas de cambiar. No somos enemigos de Dios ya, porque Él nos rescató, pero todavía en nuestra carne humana todavía podemos actuar con hostilidad contra Él. Esa es la palabra, la traducida del original. Aunque también se traduce como enemigo. Tiene ambas acepciones la traducción. Un ejemplo que yo siempre pongo
para que podamos entender. Una doctrina que dice que cada vez que pecas perdés la salvación, pero cuando vas y pedís perdón la recuperás de vuelta, ¿no? No, no es así. No se pierde la salvación, lo que se pierde es... ¿Qué se pierde? La recompensa. Sí, pero el gozo, exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando. Lo que perdemos con el Señor cuando pecamos es la comunión. ¿Qué es la comunión? El llevarnos bien. Lo que estamos haciendo en este lugar. Tenemos la comunión, por eso nos estamos juntando a leer la palabra de Dios. Si yo, perdón amor que te ponga siempre como ejemplo, pero bueno, es para ejemplificar. Si yo hago eso que les dije recién, le grito a mi esposa, eso no va a meritar un divorcio, no nos vamos a divorciar porque yo le grite, ¿sí? Es más, hay casos, matrimonios donde el marido golpea a la mujer y aún así la mujer no se divorcia. Y en su casa es insulto y tirada de y no se divorcian. ¿Pero qué pasa? ¿Están enamorados ya? ¿Siguen saliendo juntitos de la mano a algún lado? ¿Pueden tener un momento de intimidad? No, la intimidad está rota, la comunión está rota porque uno de los dos está siendo hostil contra el otro. ¿Sí? Eso es lo que perdemos con el Señor. El Señor quiere que estemos bien plenamente todo el día con Él, pero cuando actuamos mal, lamentablemente rompemos esa comunión. Es como que está todo bien y nos pasa a veces en casa, está todo bien, pero como vine enojado del trabajo, reaccioné mal, grité y chao. Ya se rompió esa paz que había en la casa porque no supe retenerme, porque no supe controlar esa carne de pecado que está en mí. Por eso dice acá el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, a pesar de que ya no estamos en el mundo, todavía están en nuestra carne, son enemistad, ¿sí? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Humanamente hablando, no puede nuestro cuerpo sujetarse. Es el Espíritu Santo de Dios el que puede sujetarnos a nosotros, pero no nosotros a nosotros mismos. Y los que viven según la carne, obviamente, no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Más vosotros, o sea, acá él estaba dando un ejemplo, pero ustedes, dice, no viven según la carne. ¿Sí? Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, es un condicionante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El versículo 9 es terrible, es tajante y no da ningún lugar a ambigüedades. No hay que, bueno, más o menos, no, nada. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La mayor evidencia de la salvación en una persona es que el Espíritu de Cristo se ve. A pesar de que no se vea, no veamos una luz, se nota. Se nota. Veía un testimonio ahí, me salía un video de un testimonio de un hombre que, un muchacho, tendría 20 y tantos años, que dice desde muy chico se le desarrolló la conciencia, casi desde los 8 años él ya tenía pensamientos existenciales como de dónde venimos y si Dios existe, y que dice años le reclamó a Dios, si existís por favor mostrame que existís de alguna manera. Y comenta que había un amigo de él de su barrio que era un desastre, que estaba en la droga, que era todo lo malo que se podía estar, y un día a él lo invitan a una iglesia, él decide ir porque seguía en ese afán de conocer al Señor, y ¿a quién se encuentra ahí? A ese perdido que estaba totalmente, y lo ve y dice, y no podía, lo veía, solamente lo veía testificar, hablar, predicar, y dice, no puede ser que este sea el mismo que yo conocí. La cara había cambiado, dice, a tal punto, él estaba en el mundo, que sentía envidia, dice, ¿cómo puede ser que Dios a él sí se le reveló y a mí no? Decía. Bueno, después ya con el tiempo se le reveló a él también, ¿no? A través de otra parte, de otra forma distinta. Lo importante es que cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, se nota el cambio. Es un cambio que no se puede ocultar. No se puede ocultar. Lo notan los hijos, en algunos genera admiración de decir, wow, vos eras así y cambiaste. En otros genera odio. He escuchado testimonios terribles de madres, de abuelas que les dicen a los nietos, ay, si te fuiste con los evangélicos, prefiero volver a verte drogado. Una locura total. Pero
causa, se nota, tiene que haber un fruto, una evidencia, ¿no? Pero si no hay fruto de cambio, es porque el Espíritu de Dios, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, si no hay cambios en la persona, el Espíritu de Cristo no está en esa persona no es de Cristo. ¿A dónde se va esa persona si se muere hoy? ¡Fuerte! ¡Al infierno! Por más que te hace 20 años en la iglesia, si esa persona lleva 20 años sin cambiar, esa persona se va al infierno. Porque no se ve el Espíritu de Cristo en su vida. Mi vida debe ser, hablo de mi vida como Maico, ¿no? Debe ser una constante, un constante progreso, ¿sí? Si el Maico de hoy no es mejor que el Maico de hace un año, no les digo de cuando me convertí, si no es mejor que el Maico de hace un año, hay un problema grandísimo. Porque todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, lo ha explicado el pastor, hay dos tipos de santificación. Una es cuando recibimos a Cristo, ¿sí? Que es una santificación que Él nos hace santo delante de su presencia. Pero luego está la santificación progresiva, que es cada día nos vamos haciendo más agradables delante de Dios, más aceptos delante de su presencia. La primera no se pierde, pero la segunda es la que va de a poquito, de a poquito. ¿Y saben qué? Esa santificación progresiva sí se puede perder, no la salvación. Pero sí, hemos visto casos de personas que vos los ves que van bien y no se apartan de Cristo, siguen en la iglesia, entienden todo, pero van dejando y el cansancio, el hastío de los días y cosas lo van convirtiendo en una sombra de lo que era antes. Es muy triste, pero pasa, yo lo he visto. Y no se apartaron de Cristo y siguen creciendo en Cristo, siguen sirviendo, pero ya no de la misma forma que antes, siguen predicando, pero ya su palabra parece agua con pan, ya no es una comida sólida. Es muy triste, pero pasa. Si nos enfocamos, estamos en Cristo, pero no nos estamos enfocando en las cosas del Espíritu, el Espíritu va retrocediendo. Un ejemplo genial que dio también el pastor hace mucho acá fue el tema de este hombre de una tribu que se le había predicado en una tribu y después de un año lo fueron a visitar a este no sé si era un cacique o algo así, y entendió de Cristo, creyó en Cristo, y luego de un año lo fueron a visitar de vuelta y le preguntaron, ¿cómo va tu vida espiritual? Y este cacique le dice, entendí que dentro mío hay dos tigres. Él lo relacionaba con los animales que él conocía en África. Hay dos leones. Hay uno que es más fuerte que el otro, ¿sí? El león del espíritu y el león de la carne están todo el tiempo peleando, decía él. Dice, y no se acaba nunca esa batalla. Y dice, el pastor le preguntó, ¿y quién de los dos gana? Y dice el cacique, al que más le doy de comer. Si alimentamos más al espíritu, va a estar más fuerte. Si alimentamos la cabeza, nuestros pensamientos, y nos van a ganar los pensamientos. No vamos a ganar nunca al espíritu así. El Hijo de Dios, tarde o temprano, reconoce su error, rectifica y mejora. El hijo del diablo sigue siendo el mismo de siempre. Terminamos, versículo 10 y versículo 11. Pero, ¿sí? Antes había puesto el condicionante. Si es que Cristo está en ustedes, si es que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿sí? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, la justicia se refiere a las obras de justicia que hizo Cristo. Lo que Él hizo mata lo otro. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como les decía, el apóstol Pablo suele volver a decir lo mismo con otras palabras. ¿Saben una cosa que, para terminar con esto, ¿no? Que me dejó... Yo no me había dado cuenta, honestamente me di cuenta hoy cuando leí el comentario bíblico, pero cuando el comentario decía que en la salvación de Cristo, por eso aclara esto del cuerpo, dice, en la salvación, cuando Cristo nos salvó, no salvó solamente nuestra alma. Nuestra alma fue salvada para la eternidad, pero también rescató
nuestro cuerpo. Fíjense que muchas personas se convierten a Cristo y luego dicen, hasta tenés un semblante distinto. Nuestro cuerpo no va a vivir eternamente, no va a ser llevado al cielo, va a ser transformado, dice. Pero en esta vida, mientras estamos, ¿qué es nuestro cuerpo? La imagen. Pero dice, esa es la palabra. Es el templo del Espíritu de Dios nuestro cuerpo. Fíjense esa diferencia entre estas dos cosas. No es lo mismo cuerpo que carne. Cuando habla de carne, habla del pecado. Pero cuando habla del cuerpo físico, este es el templo de Dios. ¿O no sabéis, dice Pablo, que no sois vuestros? O sea, no solamente el alma, nuestro cuerpo ya no es nuestro. Nuestro cuerpo también fue salvado de una vida de pecado. No es que va a ir al paraíso, pero fue salvado. Pudo haber terminado sirviendo al pecado, pero nuestro cuerpo fue salvado para que durante al menos este tiempo que estamos acá, sirva a Dios. Nuestras manos lo sirvan a Él. Nuestros ojos vean lo que Él quiere que veamos. ¿Amén? Espero que haya sido de bendición.